Él era jefe de una de las tribus más respetadas del salvaje oeste. Ella, una esclava fugitiva con la piel marcada por el pasado. Nadie imaginó que su historia cruzaría el límite de lo prohibido. Mucho menos que traería al mundo 4 hijos mestizos que encenderían una guerra silenciosa. Si fueras Toro Negro, el jefe, ¿arriesgarías todo tu poder por una mujer prohibida? O si fueras Aluna, ¿te quedarías a luchar por tu amor? ¿O huirías para proteger a tus hijos? Opción a elegir el amor, aunque signifique perderlo todo. Opción B, proteger a quienes amas, aunque eso signifique desaparecer. Déjame tu respuesta en los comentarios A o B y cuéntame por qué. Esta historia no está completa sin tu voz. Todo comenzó en una noche sin luna, en medio del desierto silencioso. Alrededor de una hoguera crepitante, las sombras danzaban sobre los rostros curtidos de los guerreros apache. Entre ellos, sentada a cierta distancia, estaba ella. Nadie conocía su verdadero nombre. La llamaban simplemente la Muda, porque desde el día en que fue traída al campamento, no pronunció palabra alguna. Era una mujer de piel oscura, tan profunda como la tierra húmeda después de la lluvia. Su cabello enmarañado caía sobre los hombros como raíces antiguas. Sus ojos, grandes y callados, miraban al fuego sin reflejar miedo ni súplica, solo una calma extraña, como si ya hubiera conocido todos los castigos posibles y ninguno pudiera quebrarla más. Había sido capturada semanas atrás, durante una emboscada a un convoy de comerciantes del sur. Nadie sabía de dónde venía, ni con quién viajaba. Estaba encadenada, sujeta al silencio y al desprecio de la mayoría. Para muchos, no era más que una pieza de intercambio, una carga indeseada, una esclava sin historia. Pero él la vio, el gran jefe de la tribu, Toro Negro. No era un hombre fácil de leer. De rostro severo y mirada que taladraba, había llevado a su pueblo a través de guerras, sequías y migraciones interminables. Se decía que su corazón se había endurecido como la piedra de las montañas. Sin embargo, aquella noche, mientras el viento susurraba entre los cactus y el humo de la hoguera y ascendía como una plegaria, sus ojos se posaron sobre la figura de la esclava. No era deseo lo que brilló en su mirada, tampoco lástima. Era algo más profundo, una especie de reconocimiento, como si en medio del ruido del mundo, por fin hubiera encontrado una nota conocida. Ella también lo sintió. No apartó la mirada. Por un segundo, el tiempo pareció plegarse. El silencio entre ellos no era vacío, era lleno, era lenguaje. Y aunque nadie a su alrededor lo notó, en ese breve cruce de miradas se selló el principio de algo que ni el desierto ni las leyes del clan podrían detener. Los días siguientes, la esclava fue asignada al grupo de mujeres mayores. Su tarea era acarrear agua, machacar raíces y alimentar el fuego. Nadie le hablaba más de lo necesario. Algunas la miraban con asco, otras con desconfianza, pero ella no reaccionaba. Hacía su trabajo con precisión silenciosa, sin quejarse, sin bajar la cabeza. Solo en los momentos en que un niño lloraba o un anciano necesitaba ayuda, se acercaba con una dulzura inesperada. Tocaba sin miedo, curaba sin palabras. Toro Negro la observaba desde lejos. No decía nada, pero cada vez que la veía agacharse para vendar una herida, repartir comida o limpiar las vasijas con más cuidado del necesario, algo dentro de él se movía. Y entonces una noche, al pasar junto a ella en la penumbra del gran círculo, se detuvo y le habló por primera vez. Aluna dijo con voz grave:
Eso será tu nombre. Ella levantó la vista, confundida. Él se inclinó apenas y explicó: significa luna silenciosa. Ella no respondió, pero una chispa cruzó sus ojos. Por primera vez, alguien no la llamó muda ni esclava. Por primera vez, tenía nombre. Y con ese nombre nació una historia que desafiaría todo lo establecido. ¿Te gustaría seguir descubriendo historias como la de Aluna, llenas de silencios que hablan más que 1000 palabras? Suscríbete al canal y acompáñame en este viaje por amores prohibidos, leyendas olvidadas y voces que nunca debieron ser calladas. Pero lo que nadie sabía es que ese simple nombre marcaría el inicio de una rebelión silenciosa. Desde el día en que recibió su nombre, Aluna comenzó a transformarse, aunque por fuera todo parecía igual. Seguía trabajando desde el amanecer hasta que el sol se derretía en el horizonte. Seguía sin hablar y seguía sin mirar a nadie directamente. Pero algo en su caminar, en la forma en que recogía la leña o lavaba la ropa junto al arroyo, había cambiado. Ya no era invisible. Toro Negro, fiel a su costumbre, no mostraba emoción, pero ahora pasaba con más frecuencia por donde ella estaba, siempre con alguna excusa: observar las provisiones, inspeccionar el fuego, revisar las armas de los jóvenes. Aluna sentía su presencia antes de verlo. El aire se volvía más denso, más quieto. Sus manos temblaban apenas, pero no por miedo. Una noche, mientras recogía hojas medicinales en la ladera de la colina, escuchó un siseo seco. Una serpiente de cascabel se deslizaba hacia una niña que jugaba entre las piedras. Aluna no pensó, corrió. Con un palo golpeó al animal antes de que mordiera. La serpiente cayó, pero la mordió a ella en la pierna. Los gritos alertaron al campamento. Cuando llegaron los hombres, Toro Negro fue el primero en agacharse junto a ella. La miró a los ojos mientras ella apretaba los dientes del dolor. «No dejaré que mueras», susurró. Él mismo la llevó a su tienda. Durante días, Aluna deliró por la fiebre. Las mujeres más sabias trajeron hierbas, unturas, rezos. Pero fue Toro Negro quien se mantuvo a su lado cada noche. Mojaba sus labios, le acomodaba el cuerpo, le susurraba palabras que ella no podía entender, pero que la mantenían viva. Y cuando por fin abrió los ojos, lo primero que vio fue a él dormido, sentado junto a su camastro, con el rostro cansado pero en paz. Nadie comprendía qué sucedía. Algunos guerreros murmuraban en secreto: ¿por qué tanta preocupación por una esclava? Las mujeres de la tribu cuchicheaban entre sí, con envidia y temor, pero Aluna no hablaba. Y Toro Negro tampoco explicaba, solo la miraba distinto. En una tarde en que la luna ya colgaba pálida sobre el cielo aún claro, Toro Negro la llevó al borde del cañón sagrado. Desde allí se veía todo el valle. El viento soplaba fuerte, levantando la arena como un susurro eterno. «Este es el lugar donde enterramos a los jefes», le dijo, señalando la piedra central. Ella lo miró, sin entender. «No te he traído para hablar de muerte», continuó, «sino de lo que vive». Se quedó en silencio por un momento. Luego se volvió hacia ella. «Cuando te vi la primera vez, no eras más que una sombra entre sombras. Pero ahora siento que sin ti, mi alma se pierde». Aluna tembló, no por frío, sino por el peso de esas palabras. «No pido que me respondas», añadió él suavemente. «Solo quiero que sepas que desde que llegaste, el desierto tiene otra voz». Y se marchó, dejándola sola entre el viento y la piedra.
Esa noche, Aluna no pudo dormir. En su pecho, algo se agitaba como un pájaro atrapado. Recordó las veces en que fue golpeada, vendida, olvidada. Nadie jamás le habló con respeto. Nadie jamás se interesó por lo que sentía. Pero ahora había un nombre, un rostro, un silencio compartido que ardía como fuego sagrado. Días después, cuando la luna se volvió roja sobre el cielo, Toro Negro la llamó a su tienda sin testigos. No hubo palabras, solo manos temblorosas, miradas profundas y un silencio lleno de todo lo que la historia no permitiría. Esa noche, Aluna dejó de ser solo una esclava. Se convirtió en memoria viva, en parte del alma del jefe. Pero el mundo no tardó en reaccionar. Al amanecer, las miradas que antes evitaban su paso, ahora se clavaban como cuchillos. Algunos la escupían al verla, otros la llamaban bruja. Se decía que su llegada había traído sequía, que su piel oscura era presagio de maldición. El Consejo de Ancianos exigió una reunión. El jefe ha perdido el juicio, decían. El corazón se le ha nublado por una sombra extranjera. Toro Negro no se excusó. Se levantó frente a todos. Su mirada firme. No me importa la sangre que corre por sus venas, ni el idioma que habla o no habla. Ella me salvó. Y si no pueden aceptarla, entonces no me acepten a mí. El murmullo de indignación fue ensordecedor. Algunos jóvenes guerreros comenzaron a hablar de rebelión. Otros exigieron que Aluna fuera expulsada. Y entonces, un nuevo giro inesperado a Aluna comenzó a vomitar. Las ancianas la examinaron. 4 veces el corazón palpitaba dentro de ella. Estaba embarazada, no de 1, ni 2, sino de 4 hijos. La tierra tembló. El destino del desierto acababa de cambiar para siempre. La noticia cayó como un rayo seco sobre la tierra reseca. Aluna estaba embarazada, pero no de 1, ni de 2. 4 corazones latían dentro de ella. 4 futuros silenciaban el campamento cada vez que pasaba. Las parteras lo confirmaron con temor y asombro. Es una señal, dijeron. Pero nadie sabía si del Gran Espíritu o de algo más oscuro. Al principio, el campamento cayó en un silencio tenso. Toro Negro, de pie frente al Consejo de Ancianos, sostuvo la mirada de cada uno sin bajar la cabeza. A su lado, una joven guerrera nimilla observaba con los puños apretados. Ella había sido la primera en ofrecer agua. Aluna, la única que la saludaba sin desprecio. Una voz joven entre los murmullos de piedra. Ella no es una amenaza, dijo Nimilla con valentía. Solo alguien que ha amado sin permiso. Pero su voz se perdió entre las acusaciones. Fue Nokoma quien alzó la palabra con furia contenida. Alto, corpulento, con cicatrices en el pecho y una mirada endurecida por años de ambición. Era el segundo al mando desde hacía tiempo. Esto es una traición, bramó. El jefe ha contaminado la sangre del clan. ¿Qué clase de ejemplo es este para nuestros hijos? Nokoma nunca había soportado la cercanía de Toro Negro con Aluna. No por moral, sino por celos. Él también había soñado con liderar, y ahora veía su oportunidad. Además, todos sabían que años atrás, Toro Negro había sido prometido a Ayasha, hija de un anciano influyente. La ruptura de esa promesa había sido una ofensa que aún sangraba en las sombras del consejo. Wakhan, el anciano más respetado, golpeó el bastón contra el suelo.
El fuego no juzga a quien lo enciende, pero debemos proteger el equilibrio. Esta mujer, estos hijos, no pertenecen. Sí pertenecen, dijo Toro Negro, voz baja pero firme. Aluna me salvó, me devolvió la vida, y ahora lleva dentro de sí la prueba de que el amor no se rinde. Pero las palabras no bastaron. El veredicto fue claro si Toro Negro quería seguir siendo jefe. Debía separarse de Aluna y exiliarla. El clan no aceptaría herederos mestizos. No permitirían que la luna oscura alumbrara el camino del fuego ancestral. Aquella noche, mientras los tambores callaban, un grupo de mujeres se acercó a la tienda de Aluna. No llevaban cuchillos, pero sí odio. Le lanzaron ceniza. La llamaron bruja del sur. Le dijeron que sus hijos nacerían malditos. «Tu vientre es una ofensa», gritó una de ellas. «Tu sombra marchita nuestros campos». Aluna no respondió. Solo se cubrió el vientre y bajó la cabeza. Tía Maja, la anciana partera que una vez fue esclava como ella, irrumpió entre ellas. Basta, su voz era ronca, pero firme. La sangre que ella lleva no es maldición. Yo también fui marcada. Yo también conocí el látigo. Pero aquí estoy, enseñándoles a parir, a sanar. ¿Y aún así me niegan? Las mujeres retrocedieron, pero no sin lanzar una última mirada de desprecio. Esa madrugada, Aluna entendió. No podía quedarse. No podía permitir que el odio matara lo que aún no había nacido. Con manos temblorosas, escribió un símbolo apache sobre la manta de Toro Negro, el espiral del regreso. Luego tomó su manto, una bolsa de cuero, y se marchó, sin decir adiós. Mientras tanto, Toro Negro discutía con Huacán, con Nokoma, con los ancianos que solo sabían repetir costumbres como si fueran cadenas. Quería protegerla, quería gritar, quería renunciar, pero una parte de él sabía que si desafiaba el consejo sin estrategia, perdería todo. Y aún no era el momento. Cuando volvió a su tienda, la halló vacía, con Lucky, el espiral dibujado en la manta y una pluma negra. Cayó de rodillas, apretó la manta contra el pecho y gritó. Nimilla llegó corriendo. Al ver su rostro, entendió. Ella se agachó, tocó la tierra y le dijo: «No la perdamos por orgullo. Aún podemos alcanzarla». Pero él ya lo sabía. Desde ese instante, Toro Negro no fue solo jefe. Fue un hombre buscando a la mitad de su alma, perdido en el polvo del desierto. Y Aluna, en alguna parte, marchaba hacia lo desconocido, con 4 fueguitos latiendo dentro de ella, con los pies heridos, pero con el alma erguida, porque aunque la habían expulsado, no la habían vencido. El desierto se extendía como una bestia dormida, esperando despertar con hambre. Aluna lo cruzaba con los pies desnudos, la espalda doblada por el peso de 4 vidas latiendo en su vientre. El sol ardía sin clemencia, y el viento soplaba con cuchillas de arena. Pero ella no se detenía. Su cuerpo temblaba, pero su voluntad era firme. Durante días caminó, escondiéndose entre formaciones rocosas y arbustos secos. En una quebrada profunda, encontró un manantial escondido. Allí bebió por fin agua clara y recordó las enseñanzas de su abuela, muchos años antes de ser esclava. Buscó entre las hierbas hasta hallar las hojas gruesas del emboe, una planta amarga que usaban las mujeres de su tierra para calmar el dolor. Las masticó con los dientes apretados, sabiendo que el momento se acercaba. Y llegó. Una noche sin luna, con el viento agitando las ramas secas. Su vientre se contrajo con fuerza brutal. Cayó de rodillas entre las piedras.
mordiéndose el puño para no gritar. Se recostó bajo una roca curva, protegida del viento, y con los músculos tensos como cuerdas, comenzó a empujar. Entre sangre, sudor y lágrimas, trajo al mundo a sus 4 hijos, 2 niñas, 2 niños. Los limpió con agua del manantial, los envolvió en su manto y los puso junto a su pecho. En ese instante, un sonido la hizo girar. A unos metros, una figura peluda la observaba desde la oscuridad. Era un zorro del desierto. No huyó, no gruñó, solo se sentó, inmóvil, como si entendiera, como si custodiara. Aluna lo miró, sin miedo. Luego volvió a mirar a sus hijos. «Tú también eres madre», ¿verdad?, susurró. Pero la calma no duró. Al amanecer, escuchó voces. No eran del viento, eran humanas, roncas, en un idioma que conocía comerciantes de esclavos. Venían a caballo, arrastrando cadenas, riendo entre ellos. Aluna se escondió tras unas rocas, cubriendo a los niños con su cuerpo. El zorro corrió en la dirección opuesta, atrayendo el ruido. Los hombres pasaron cerca, pero no la vieron. Uno comentó: «Dicen que una esclava huyó del norte. Si la encontramos, pagarán bien». El peligro se alejó, pero la amenaza quedó. Aluna sabía que no solo huía del rechazo, también huía de la caza. Pero ahora no estaba sola. Era madre, y las madres no se rinden. Esa noche, abrazando a sus hijos bajo el cielo frío, murmuró: «Ustedes son mi tribu. No tengo tierra, pero tengo ustedes. Y con eso basta». Toro Negro partió al amanecer sin hablar con nadie. Había dejado el bastón de jefe clavado en la tierra del consejo, como quien entierra el pasado. Solo llevaba consigo su cuchillo, una manta y una bolsa con hierbas de resistencia. El resto lo guiaban los recuerdos y una promesa no dicha. No buscaba con mapas ni caminos. Usaba los ojos del alma. Sabía leer las grietas de la roca, el rastro del viento, el cambio en el vuelo de los pájaros. En las primeras noches, siguió la dirección en la que el humo del campamento de Aluna se habría desvanecido. Luego observó las nubes si se alejaban en forma de serpiente. Era señal de tránsito humano. Cuando un halcón giró 3 veces sobre una colina, supo que algo importante lo esperaba. Días después, entre cactus retorcidos, encontró la primera señal. Un manojo de pasto estaba aplastado de forma circular. Se agachó y tocó la tierra, todavía tibia. Luego halló pequeñas pisadas, torpes, pero en serie. No eran de guerreros, eran de niños. Caminó con más urgencia. El sol quemaba su espalda, pero el corazón latía como tambor. Al anochecer, escuchó un leve tintineo entre las piedras. Se acercó con cautela y allí, colgado de una rama baja, vio un pequeño collar hecho con huesos y cuerda de agave. Lo tomó entre las manos y lo reconoció de inmediato. Era de los que había tallado cuando era niño, los que aprendió a hacer con su padre. Uno de ellos. Susurró. Se sentó sobre una roca y observó el horizonte. De pronto, el viento cambió. Traía un aroma distinto, humo de leña, savia y algo más, como leche tibia. Toro Negro cerró los ojos y recordó las noches en que Aluna le preparaba infusión de maíz. Antes de hablarle sin palabras, siguió ese rastro etéreo, sin cuestionarlo. Esa noche, no encendió fuego. Durmió bajo un árbol viejo,
rodeado por el canto de grillos y la esperanza. Al amanecer, vio algo más. Una huella de pie pequeño sobre barro fresco. Al lado, una flor silvestre arrancada, como si alguien la hubiera sostenido y dejado caer. Se arrodilló. «Están vivos», dijo en voz baja. «Ella sigue viva. Y por primera vez en semanas». Sonrió. No con alegría, sino con fe. El desierto no lo sabía aún, pero Toro Negro lo iba a recorrer entero, piedra por piedra, hasta encontrarlos. Porque su sangre ya no estaba en su cuerpo, estaba en algún lugar, esperando volver a latir junto a él. Pasaron lunas. El tiempo ya no se medía por estaciones, sino por las historias que Aluna contaba a sus hijos bajo la sombra de los árboles. Vivían en una aldea escondida entre colinas, donde el río cantaba suave y el sol no castigaba con furia. Nadie sabía de dónde venía esa mujer de ojos profundos, solo que había llegado con 4 bebés y un silencio lleno de sabiduría. Aluna tejía durante el día y enseñaba por la noche. Curaba con hierbas, contaba cuentos y miraba el horizonte cada vez que el viento soplaba desde el norte. A veces, uno de sus hijos, el segundo, un niño de mirada quieta, despertaba de madrugada diciendo que la tierra habló. Decía cosas que no entendía, como si el desierto le susurrara secretos. Aluna callaba, pero en su pecho crecía una inquietud nueva. Y entonces, una tarde, mientras recogía ramas secas, lo vio. A lo lejos, entre la neblina de polvo, venía Toro Negro, a pie, cansado, cubierto de sol y viento. Pero era él, con el mismo fuego en la mirada. Se detuvo a unos metros. No dijo nada, tampoco ella. Durante minutos, el mundo fue solo ese silencio, hasta que uno de los niños corrió y se detuvo entre ambos. El más pequeño, con el collar de huesos que Toro había hecho años atrás. Lo alzó y, sin palabras, lo ofreció al hombre. Toro Negro se arrodilló. Lo tomó entre sus manos y rompió a llorar. No con ruido, sino con lágrimas gruesas, antiguas. Luego, sin pedir permiso, abrazó al niño. Aluna se acercó despacio, lo miró y por fin habló. «Pensé que morirías buscando». Él levantó la cabeza. «Morí muchas veces, pero nunca dejé de seguirte». Esa noche compartieron fuego, maíz hervido y palabras. Toro le contó cómo cruzó tierras secas, cómo leyó huellas de aves, cómo un halcón lo guió. Aluna, en cambio, habló por primera vez de su captura, de cuando fue vendida en una jaula de madera, de la primera noche sin nombre, sin lengua, sin piel propia. Sobreviví, porque nunca olvidé cómo se sentía el cielo antes de que me encadenaran, dijo, y él, al escucharla, bajó la mirada con vergüenza. «Perdón por no llegar antes. Llegaste cuando debías», susurró ella. «No hay árboles sin raíces rotas». Los hijos dormían cerca, en mantas simples. El niño que oía la tierra hablaba dormido. Murmuraba palabras que no eran de aquí. Toro Negro lo miró con extrañeza. «Siempre hace eso desde que nació. Hay noches que se levanta y señala el cielo. Dice que hay cosas que vienen. ¿Vienen de dónde? No lo sé, pero sus ojos ven más lejos que los míos». Toro sintió un escalofrío, no de miedo, sino de respeto, como si una parte del destino aún no se hubiera revelado. Días después,
decidieron quedarse. No regresarían al clan. Ese mundo ya no era para ellos. Aquí, entre humildes, eran libres. Pero no todo fue fácil. Al principio, algunos aldeanos los miraban con desconfianza. Un jefe apache y una esclava fugitiva. «¿Qué nos traen?», murmuraban. Pero Aluna, con sus manos, curó a una anciana enferma. Y Toro ayudó a levantar casas que se habían caído tras la tormenta. Día tras día, palabra tras palabra, ganaron respeto. No pidieron trono, ni reconocimiento, solo un lugar donde los nombres no fueran cadenas. Una tarde, mientras descansaban bajo un árbol, Toro le tomó la mano y dijo: «Si volvieras a elegir, ¿te irías de nuevo?». Ella pensó un momento, luego negó con suavidad: «No, porque ahora sé que el amor no se construye huyendo, sino quedándose». Y él respondió: «Entonces me quedaré, no como jefe, sino como hombre, no como guerrero, sino como padre». Esa noche, mientras las estrellas parpadeaban sobre ellos, los 4 niños dormían en paz. Y el más pequeño, con los ojos abiertos, susurró al viento: «Vienen tiempos nuevos. Mamá, papá, el cielo se está moviendo». Aluna y Toro se miraron. Ninguno entendió del todo, pero sabían que aún quedaban páginas por escribir. El inicio no fue fácil. Aunque Aluna y Toro Negro habían decidido quedarse, el pueblo no los recibió con los brazos abiertos. Algunos los miraban con recelo, murmurando tras sus espaldas: «Una esclava con hijos mestizos, un jefe sin tribu, ¿qué busca aquí?». Otros simplemente los ignoraban. Los niños no fueron aceptados en la escuela del pueblo. «No hay lugar», decían. Pero Aluna no se rindió. En un rincón de tierra vacía, armó una choza de madera y barro. Allí enseñaba a sus hijos a leer con hojas secas, dibujando letras en la tierra. Poco a poco, otros niños se acercaron. Primero en silencio, luego con preguntas. La verdadera transformación llegó cuando una fiebre extraña se propagó entre los ancianos. Nadie sabía cómo tratarla. Aluna, sin permiso, sin miedo, preparó infusiones de hierbas, aplicó compresas calientes, cantó oraciones en su lengua olvidada. Uno a uno, los enfermos comenzaron a recuperarse. La noticia se esparció como semilla en viento fértil. Los vecinos que antes la evitaban ahora le pedían ayuda. Las madres comenzaron a dejar a sus hijas en su escuelita. Las mujeres mayores la escuchaban como si ella hablara desde las raíces de la tierra. Y Toro Negro, siempre en silencio, reconstruía chozas. Enseñaba a los jóvenes a escuchar la lluvia, a leer el comportamiento del fuego. Con el paso de los años, el respeto se transformó en admiración. Y cuando la comunidad decidió erigir una estatua, no fue de un guerrero ni de un sacerdote. Fue de una mujer de piel oscura, de pie, con un libro en la mano y una flor en la otra. A su lado, un niño con ojos cerrados y oídos atentos. En la base, una frase sencilla: Aluna, la voz suave que nos enseñó a escuchar lo que el mundo calla. Cada año, el pueblo celebra el Día del Silencio Vivo. No hay música, solo cuentos. Los niños escriben cartas a Aluna, aunque ya no esté, y entre ellos, uno destaca: el segundo hijo, aquel que oye cosas antes de que pasen. Dice que el cielo le habla bajito y que un día tendrá que contar la historia desde su propia voz. Una historia del salvaje oeste, dice él, pero no de pistoleros.
sino de valientes que aprendieron a quedarse cuando era más fácil huir. ¿Y tú qué harías? ¿Serías como Aluna, que eligió amar incluso cuando el mundo la rechazó? ¿O como Toro Negro, que dejó el poder para no perder el alma? Si fueras uno de sus hijos, ¿cómo contarías esta historia? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia tocó algo en tu interior, compártela con alguien que también cree que el amor puede cambiar la historia.